Where are you coming from? Venezuela. Llega a nuestras pantallas Simón, coproducción entre Estados Unidos y Venezuela, nominada a los Goya como película iberoamericana. La historia de un líder estudiantil encarcelado durante las protestas de 2017 en Caracas, que tras ser torturado y liberado huye a Miami en busca de asilo. So, if you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Qué estás diciendo, weón? ¿Cómo que vas a pedir asilo, marico, y el equipo? Lamentablemente está basado en hechos reales. Somos 8 millones de venezolanos que nos hemos ido del país. Entonces es como agarrar de tantas historias para, bueno, resumirlo en la historia de Simón, que alguien que salió a las calles en Venezuela, que se tuvo que ir, que está pidiendo asilo político en Estados Unidos y lidiar con esa culpa de haberte ido del país, extrañarlo, pero también querer buscar una vida mejor afuera. Diego Vicentini, venezolano exiliado con su familia desde la adolescencia, dirige su ópera prima, que nació como un cortometraje de fin de estudios y que se convirtió en largo en 2019, cuando la escribió desde su domicilio en Los Ángeles. Egipto, Libia, Ucrania, hermanos, siempre es la misma vaina. Todo comienza con la gente en la calle. Yo entrevisté a principalmente 4 jóvenes que pasaron por todo eso, que fueron líderes de su grupo, que fueron encarcelados, que los torturaron. Es un lujo tener a distintas versiones de tu mismo protagonista. Firma, porque de lo contrario, aquí la cosa se va a poner muy fea. La película básicamente tiene 2 Simones en ella, ¿no? Tiene un Simón en Venezuela, que arenga, que está ahí a pie de lucha, que da la cara, que tiene estos estudiantes alrededor de él. Y después vemos un Simón en Miami que está básicamente como estaba el país en el 2017, demacrado, destruido, abusado, torturado. Christian McGavney protagoniza una historia que se debate entre el estrés postraumático y la culpa, piedras angulares de Simón, que se rodó en 29 días en Florida con un equipo venezolano y cuyo argumento se desarrolla entre las calles y una prisión de Caracas y la ciudad de Miami. A este gobierno le sabe a mierda la vida de los venezolanos, hermanos. No le importa si Joaquín o su familia pasan 8 horas en una cola para ver si consiguen harina, leche. La película juega con esos 2 tiempos. Hay un pasado y un presente. Y el presente de la película, cuando Simón ya está pidiendo asilo, ya no hay protestas, se ha calmado la cosa. Para preparar un papel tan intenso, su protagonista se inspiró en películas como Brothers de Jim Sheridan o el documental egipcio de Square de Jan Nujaim, además de entrevistas con psicólogos y víctimas de torturas. Yo sé que todos y cada uno de ustedes sienten la misma arrechera que siento yo. Simón ha ganado 5 premios, entre ellos Mejor Guión, Película y Director en el Festival de Cine Venezolano de Mérida, al que acudió el autor de la película tras 13 años fuera del país. Comenzó Simón como la piedra que yo nunca tiré en la calle porque yo no estaba en Venezuela, entonces era como, bueno, con el cine que esta película sea la piedra que yo lanzo. Pero se ha transformado no solo en eso, sino también en un abrazo que tanto nos hace falta a los venezolanos de darnos entre nosotros y darnos a nosotros mismos. Pese a ser una producción pequeña, ha logrado mucho apoyo entre la comunidad venezolana afincada en Florida, consiguiendo una excelente factura técnica y un relato intrigante de principio a fin. Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. Sorprendentemente para sus autores, no ha sido censurada en Venezuela, donde se ha convertido en la película más vista de los últimos años. Simón termina siendo una oda, una ovación a aquellos líderes que fueron a la calle en el 2014 y 2017 y que, lamentándolo mucho, no van a ver Venezuela libre porque no regresaron a su casa. Una historia de un trauma, de un debate psicológico con un trasfondo político. Y yo primero muerto antes de dejar de luchar por la libertad de Venezuela.